Bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más a Prólogos, este programa de Gran Canaria Televisión dedicado a las novedades editoriales que salen en español, que salen en nuestra lengua y que tiene vocación de universalidad, realmente, igual que nuestro idioma, ¿no? Hoy vamos a tener con nosotros un invitado verdaderamente de lujo, Carlos Madrid Casado, que es licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía, que nos va a hablar de su libro Filosofía de la Cosmología. Y yo creo que vale la pena escucharlo porque vamos a hablar sobre un tema que siempre se ha, de alguna manera, malinterpretado o opacado de alguna manera, ¿no? Y vamos a hablar de la ciencia en España, la historia de la ciencia en España y qué representa la ciencia en España y qué ha representado España también en el mundo de la ciencia universal. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Carlos, que está, creo que en Madrid, si no es coincidiendo con tu apellido, Carlos. Efectivamente. Nos escucha desde Madrid, va a intervenir en este caso desde allí. Carlos, cuéntanos un poquito, someramente, cuál es la tesis central de Filosofía de la Cosmología, que es la obra que venimos hoy a prologar y que nos vienes también tú a explicar. Bueno, pues en primer lugar, encantado de estar hoy aquí con vosotros. Y bueno, pues el libro Filosofía de la Cosmología intenta ser un análisis de la cosmología desde las coordenadas de la filosofía de la ciencia del materialismo filosófico, que es el sistema filosófico que elaboró Gustavo Bueno. ¿Y por qué la cosmología? ¿No? Pues básicamente porque a día de hoy parece ser como que es la reina de las ciencias, ¿no? Es la rama de la física que nos muestra pues el origen del universo, la evolución del universo y cuál es el destino. Y entonces me parecía que era oportuno pues realizar un análisis, ¿no? Someter a una disección pues esa ciencia, si verdaderamente es una ciencia o si hay tramos en los cuales se convierte verdaderamente en metafísica. Y Carlos, ¿cuál es la concepción de la ciencia que tiene el materialismo filosófico, así un poco a grosso modo? Porque evidentemente es un tema para 48.000 tesis doctorales, ¿no? Bueno, pues la concepción de la ciencia del materialismo filosófico de Gustavo Bueno es la teoría que se denomina teoría del cierre categorial. Y lo que sostiene es que cada ciencia, pues a través de las operaciones de los científicos con una serie de términos, pues va determinando una serie de relaciones que van cerrando un campo y dentro de ese campo pues aparecen una serie de teoremas. Esa sería básicamente la idea. En matemáticas, por ejemplo, pues tradicionalmente en la primera de las ciencias, que es la geometría griega, pues los términos son pues los trozos de triángulos, los trazos de segmentos, los arcos de circunferencia. Las operaciones pues son esas operaciones que hacían los geómetras griegos en la arena o en el papiro con estos objetos y daban pues diferentes relaciones, como el teorema de Pitágoras. Claro, pero entiendo entonces que la ciencia para el materialismo filosófico, y en este caso también para ti, no se circunscribe, ¿no?, a lo teórico, no es teorética, digamos, es una ciencia que también tiene mucha importancia la operatividad, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Desde las coordenadas que manejamos en la Escuela de Oviedo, pues el origen de la ciencia no es la filosofía, es decir, no es la especulación teórica, sino que son las técnicas. Es decir, el operar con determinados objetos, términos en el mundo, ¿no? Y que en cada ciencia hay que delimitar con mucho cuidado, con muchísima precisión, pues cuáles son esos términos con los que operan los científicos en cada caso. Claro, entonces a lo mejor desde esta perspectiva, ¿no?, quizá se entiende mejor esa idea y vamos a sumergirnos ya en otro de los temas que tú abordas de manera fundamental en tu obra, en el conjunto de tus obras, ¿no?, que es la historia de la ciencia en España y lo que representa la ciencia o la ciencia española para la ciencia universal, ¿no? Claro, desde este punto de vista quizá se entiende mejor esa crítica que se le hace a España como un país donde prácticamente no fructificó nada, ¿no? O sea, claro, desde el punto de vista estrictamente teórico, ¿no? Claro, es decir, en estos temas, el tema de la ciencia española, de si ha habido o no ciencia en España,
pues el problema es que detrás tenemos la leyenda negra, ¿no? Que ha pesado muchísimo tanto en la concepción de lo que hizo España en América como en si verdaderamente España ha aportado algo al pensamiento filosófico o al pensamiento científico. El problema es que muchas veces la concepción que se tiene de la ciencia es una concepción muy teórica, ¿no? Y entonces se suele decir, bueno, díganme ustedes algún teorema hecho por algún español, alguna ley científica hecha por un español, ¿no? Y claro, lo que sucede es que esa concepción de la ciencia como una teoría deductiva cerrada, pues es una concepción que se empieza a imponer muy tarde, fundamentalmente pues a partir del siglo XVIII, XIX y XX. Y claro, no sirve para mirar la ciencia del siglo XVII y ni mucho menos la del siglo XVI, que curiosamente son los momentos, pues donde, y esa es la tesis que sostengo, donde España pues hizo más aportaciones a la ciencia. Claro, es decir, de alguna manera, desde el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, fundamentalmente en el XIX, ¿no? Con esas teorías positivistas, ¿no? Y donde, en fin, las teorías eran como lo que estaba en boga, ¿no? España, evidentemente, pues quedaba de alguna manera rezagada o quedaba incluso fuera, ¿no? Del panorama científico europeo, ¿no? Sería así, básicamente, ¿no? Sí, pero también habría que matizar, quiero decir, porque en matemáticas, por ejemplo, hubo grandes matemáticos ya hacia el final del siglo XIX, como Zoel García de Galdeano. Luego, en el siglo XX ha habido grandes matemáticos y a día de hoy España está entre los 10 primeros países en producción de matemáticas de alto nivel. Con lo cual hay que matizar mucho esa teoría, ¿no? Y de la misma manera, pues sucede con otras ciencias, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo lo que es el primer tercio, se produce lo que se llama la cajalización de la ciencia, donde hay un personaje que destaca por encima de otro, es un científico que es Santiago Ramón y Cajal. Con lo cual hay que matizar con muchísimo cuidado en qué ciencias España pues estaba más rezagada y en cuáles no. Claro, claro. No, y además, efectivamente, Carlos, y no solo en los periodos, sino también en el concepto de ciencia, que es algo fundamental, que es lo que tú acabas de señalar, es decir, ¿qué entendemos por ciencia, no? Porque, sí, claro, tú puedes a lo mejor destacar en una cosa y no destacar en otra, pero ser muy destacado en determinados campos, por ejemplo, en el campo de la operatividad, que luego hablaremos de eso, ¿no? Pero claro, cuando uno lee, se le puede decir a un telespectador, ¿no? Que se lee, pues yo qué sé, la enciclopedia metódica, ¿no? Esa de Masson de Mobilier famosa, ¿no? O coge las páginas de, yo qué sé, de Montesquieu, donde habla que España no ha dado nada, que no, en fin, que nada se ha producido. ¿Qué se le puede decir así de manera somera a un espectador que está viendo nuestro programa y que de alguna manera este tema, pues que no lo conoce realmente porque es que no se le conoce, ¿no? Pues fundamentalmente habría que darle una fecha y es 1492, porque España y Portugal van a ser los dos países que van a sentar, por así decir, las bases o las raíces de lo que luego será la revolución científica del siglo XVII. Esas bases tienen que ver sobre todo con el descubrimiento y la exploración del nuevo mundo, del continente americano. Y aquí es donde va a aparecer una ciencia donde el peso de los científicos españoles es importantísimo, que es la cosmografía. Y es esta ciencia, la cosmografía, que a día de hoy no existe como tal ciencia porque se acabó escindiendo en varias, ¿no? Dando lugar por una parte a lo que sería la filosofía natural y luego la física, por otro lado a la geografía, por otro lado a la historia natural que acabaría desembocando en la biología, pero que está a la base de todas ellas. Y Carlos, también hay una cuestión, ¿no? Que se suele... ahora volveremos al tema de 1492 porque es evidentemente fundamental, ¿no? No solo para España, sino para el conjunto de la humanidad, ¿no? Entonces, pero claro, vamos a profundizar un poco sobre el tema también de lo que fue, de alguna manera, esa idea protestante de que, en fin, como que los países católicos de alguna manera no podían producir ciencia porque, por ejemplo, pues yo qué sé, pues estaba la Inquisición, ¿no? Esta es una idea, un lugar común que está siempre, permanentemente, ¿no? En todo, incluso hasta en los libros, ¿no? En cualquier libro aparece, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar esto? ¿O qué tiene de verdad o qué tiene de falsedad, ¿no?
Pues es curioso porque este tema, siempre para intentar explicar el por qué supuestamente España no había aportado nada a la ciencia, se suele acudir siempre primero a la expulsión de los judíos, ¿no? Como si los judíos no hubieran sido expulsados del resto de reinos europeos y generalmente con anterioridad a España. En segundo lugar, también el otro factor es la Inquisición, ¿no? Como si la Inquisición hubiera, y es curioso porque este factor está muy presente incluso en obras recientes del historiador de la ciencia española, José Manuel Sánchez Ron, ¿no? Como si la Inquisición hubiera cortado las alas a los científicos, técnicos, ensayadores españoles, ¿no? Claro, pero habría que decir, ¿es que acaso no hubo Inquisición también al norte de los Pirineos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Calvino, ¿no? En la relación con Servet. Entonces, hay que ver ahí que el factor Inquisición hay que matizarlo mucho y, sobre todo, si la Inquisición cortaba tanto, ¿por qué hubo un siglo de oro, por ejemplo, en lo que afecta a la pintura o a la literatura? ¿No? Hay que matizar mucho este tipo de factores. Sí, no, evidentemente, tenemos más que leer. Precisamente estaba leyendo un libro hace poco, me estaba leyendo uno de Stefan Zweig, que es Castelio contra Calvino, y ahí te retrata perfectamente lo que era también el mundo protestante, es decir, que incluso la tolerante Holanda, ¿no?, del siglo XVII, entre comillas, pues también al propio Spinoza, pues también lo censuraron, es decir, todo lo que fuese en contra, y a los católicos, por supuesto, lo censuraban, es decir, todo se toleraba lo que se quería tolerar, lo que no se quería tolerar no se toleraba, igual que en los países católicos, ¿no?, de alguna manera, ¿verdad? Sí. De hecho, hay un cuadro que se puede ver que está en el Museo del Prado, que es muy, muy curioso, porque esta idea como de que en los países católicos la ciencia no avanzaba y los protestantes sí, durante el siglo XVI la concepción que se tenía era más bien al revés. Y entonces, en el Museo del Prado hay un cuadro de David Stalben, que bueno, es de principios del XVII, que se llama Las ciencias y las artes. Y precisamente este cuadro lo que hace es defender el desarrollo de las ciencias y las artes en los países católicos. Y hay unos pequeños cuadros dentro de esta especie de gabinete de maravillas que representa el cuadro, donde se ve a los protestantes simbolizados como monos, pues rompiendo objetos, artilugios, cuadros, ¿no? Y lo que está haciendo es la crítica precisamente a esos protestantes que se levantaban y que arrampeaban, ¿no?, con toda la cultura que ya había germinado en las zonas católicas, pues por ejemplo de Holanda y Bélgica. Y Carlos, te voy a hacer una pregunta, yo creo que más de opinión personal tuya, ¿no? Más que de desarrollo, a lo mejor, de tus trabajos. Más que nada una cuestión personal, ¿no? Es decir, ¿tú qué opinas, ¿no?, realmente de qué significó ciertamente el catolicismo para el progreso o no progreso real de España a lo largo de la historia? ¿Qué nos dirías? Claro, el problema es que hay que dar una respuesta general es muy complicado, ¿no? Porque habrá campos en los cuales habrá sido positivo, pues por ejemplo estoy pensando en filosofía, ¿no? Nuestra tradición filosófica, mal que pese a muchos historiadores de la filosofía actuales, es la escolástica, y la escolástica es católica, es decir, nuestros filósofos, por así decir, los de la Escuela de Salamanca, y concebida esta en un sentido amplio, eran españoles con faldas, es decir, eran pues clérigos y hay que aceptarlo. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo en filosofía el catolicismo pues tuvo una importancia total y determina todo lo que es nuestra tradición filosófica. Luego también, pues en otros ámbitos no cabe duda que pudo suponer un freno, pero hay que ir matizando y voy a ir analizando caso por caso. Me parece a mí que sacar una conclusión acelerada, ¿no?, como que tanto la de que el catolicismo fue un freno como que el protestantismo fue todo lo contrario, un acicate, que es las tesis clásicas, pues desde Max Weber o de Merton, pues creo que hay que matizarlas mucho y hay que ir analizando pues caso por caso, porque en ciertas situaciones pueden ser favorables ese contexto religioso, católico o protestante, y en otras no. Claro, volvemos otra vez al origen, ¿no? Es decir, al concepto de ciencia, ¿no? Volvemos otra vez a cómo se interpreta la ciencia realmente, ¿no? Y qué podemos considerar ciencia y qué no, ¿no? Ahí está verdaderamente después, ese es verdaderamente lo que hay que examinar de manera escrupulosa, que evidentemente, claro, es un trabajo que está también por hacer, yo creo, en la historiografía española, ¿no? Carlos, y luego, si me permites, pues también hay que tener en cuenta que muchísimos científicos de primera línea han sido católicos, han sido sacerdotes. Pues Galileo era católico,
Mendel era católico, el abad Lemaitre, que es el padre de la teoría del Big Bang, era también sacerdote católico. Quiero decir que también hay que matizar muchísimo pues esa visión de la Iglesia Católica Sí. como un freno al avance científico. Mendel, Teilhard de Chardin, en fin, una cantidad de gente, el propio Pascal, que también era un hombre de unas convicciones religiosas tremendas, ¿no? Es decir, mira, Carlos, podríamos, en este sentido se podría hacer un esquema, un pequeño esquema de lo que fue las etapas, ¿no? que a lo largo de la historia ha recorrido la ciencia española, ¿no? Se puede de alguna manera sistematizar, o se podría brevemente sistematizar. Luego entraremos en profundidad, pero me gustaría que si pudieras hacer un pequeño, digamos, en fin, una línea de tiempo pequeña, ¿no? De cuáles son las evoluciones, cómo es la evolución, ¿no? Claro, el primer problema es que hay que intentar ver qué quiere decir ese adjetivo de española, ¿no? Claro. Claro, vamos a suponer, ¿no?, que España, como nación histórica, pues surge a finales de la Edad Media, ¿no? Y va a experimentar una serie de transformaciones y se acaba transformando en nación política a principios del siglo XIX, ¿no?, en Cádiz, y llega hasta nuestros días, ¿no? Lo que sucede es que la primera ciencia española, la que va, por ejemplo, del siglo XV al XVIII, pues su marco geográfico es el Imperio Español, con lo cual tan ciencia española era lo que se hacía a este lado del mar como al otro, ¿no? Y entonces aquí voy a decir que hay un periodo de esplendor, que es el periodo del siglo XVI, donde más bien voy a decir que son el resto de países al norte de los Pirineos los que envidiaban el desarrollo de la ciencia española, ¿no? Luego hay un periodo de atonía, que es el siglo XVII, que es un periodo en el que España pues lo vive, pues, por así decir, a hierro y fuego. El siglo XVIII vuelve la ciencia española pues a rozar a un gran nivel, con todas las grandes expediciones ilustradas que empujan los Borbones. Y luego el siglo XIX, pues obviamente es un siglo en el cual, con todas las guerras entre liberales y carlistas, pues hay obviamente un parón. Lo que sucede es que hacia la segunda mitad pues se empieza a resurgir y tenemos pues en el siglo XX, coincidiendo con la edad de plata de la cultura española, pues no solamente en lo que es la literatura, sino también en las ciencias, pues ligado sobre todo al nombre de Cajal. Claro. Y luego, durante el franquismo, que suele ser otro periodo que se suele ver pues muy de una perspectiva negrolegendaria, pues de nuevo hay que matizar, ¿no? Porque ahí surgen instituciones como el CSIC, o también hay pues ciertos desarrollos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ingeniería de presas, que fue realmente puntero en todo el mundo. Sí, claro, y además, efectivamente, como tú dices, hay que matizar primero que llamamos ciencia española, porque claro, podríamos, yo qué sé, no sé, Averroes, también lo podríamos, ¿no? La Escuela de Mallorca, por ejemplo, de navegación, de cartografía, que es donde verdaderamente se gesta lo que después fue la expansión atlántica, que luego Portugal, ¿no? Se la lleva para allá, y empiezan ellos también con ese desarrollo. Es decir, claro, que eso fueron en parte los judíos, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? El Safrán de Cresque y tal, ¿no? Entonces, claro, todo esto es muy matizable. Tú pones dos fechas en estos periodos, digamos, inicial, ¿no? Digamos, de esplendor, que sería el siglo XVI, que es 1492, obviamente, y luego 1598. Y explícanos esas dos, bueno, la primera es evidente, pero la segunda también, ¿en qué marcan, no? ¿Por qué estas dos? La primera, yo digo, es evidente, pero la segunda a lo mejor la gente no la reconoce tan fácil, ¿no? La primera, 1492, tiene que ver, como es evidente, con el descubrimiento de América y con lo que eso va a suponer de un revulsivo, pues por ejemplo, de la cosmografía, de la náutica, de la historia natural para el desarrollo del Imperio Español, ¿no? Podemos decirlo por decir una imagen que fueron estas ciencias, ¿no?, las que permitieron el vuelo de las águilas del imperio, ¿no? Porque muchas veces habría que decir, es que ¿cómo es posible, ¿no?, que un imperio que supuestamente, según nos ha hecho ver la leyenda negra, no tuvo ciencia, fuese capaz de extenderse tan rápidamente por todo un continente, de dar la vuelta al mundo, de trazar un mapa de lo que es el mundo conocido, ¿no?, la esfera terrestre, y además construir un imperio tan estable durante prácticamente 300 años, ¿no? Y la otra fecha, 1598, pues la hago coincidir fundamentalmente con la muerte de Felipe II, ¿no?, que había sido uno de los grandes defensores de las ciencias, ¿no? Pues, por ejemplo, habiendo fundado la Academia de Matemáticas, la primera Academia de Matemáticas moderna.
Sí, sí, no, y sin embargo a Felipe II se le tiene por un rey tradicionalmente por la historiografía que se ha hecho de él, incluso la imagen literaria, musical, Schiller, ¿no? De Don Sí. Carlos, se le tiene por un rey oscurantista cuando es todo lo contrario. Realmente tenía una biblioteca excepcional, como que en el Escorial, el Colegio de Matemáticas. Es decir, eso es un ejemplo perfecto de cómo se ha malinterpretado realmente, ¿no? La historia de la ciencia en España, ¿no? Y luego también, pues, por ejemplo, Felipe II en el Consejo de Indias, ahí había cátedras de cosmografía, donde ante determinadas cuestiones que había que tratar, pues inmediatamente estaban los cosmógrafos, que eran los científicos del momento, ¿no? Pues ayudando a la toma de decisiones políticas, ¿no? Y luego el propio Felipe II, pues favorecerá las relaciones geográficas, ¿no? Para conocer, pues, cómo era el Imperio Español, ¿no? Intentar trazar de manera pues adecuada cuáles son las posiciones pues de las diferentes ciudades y todo esto. Entonces, hay que matizar, ya digo, pues, este tipo de cuestiones y Felipe II, pues quitarle ese velo negro, ¿no? Que el tiempo, ese barniz que el tiempo le ha dejado. Sí, claro, efectivamente, Carlos. Y luego la otra fecha, evidentemente, de la vuelta al mundo, ¿no? ¿Qué significó, realmente qué significó la esfericidad que tú siempre lo citas, ¿no? Es algo absolutamente fundamental en la historia de la ciencia universal, ¿no? Si hubiera que condensar así rápidamente, ¿no? Lo que serían las dos grandes aportaciones españolas a eso que es la base de la revolución científica, una es un contenido científico, ¿no? Que sería pues podemos decir, el teorema de la esfericidad de la Tierra, ¿no? Y intentar trazar el primer mapa mundi que efectivamente es capaz de conmensurar el globo terrestre, ¿no? Claro, se suele tener la idea de que en la Edad Media se pensaba que el mundo era plano, ¿no? Pero no era así. La teoría que se mantenía era que el mundo, la Tierra, que estaba supuestamente en el centro del universo, eran dos esferas. Una esfera de tierra que estaba sumergida en una esfera de agua. De tal manera que si uno navegaba pues, hacia el Ecuador y más allá del sur, llegaba un momento en el cual no encontraba más que agua. Entonces, claro, lo que de repente los españoles descubren, primero navegando hacia el sur, más allá del Ecuador, es que el Ecuador, frente a lo que decía Aristóteles, estaba habitado, es decir, las zonas tórridas estaban habitadas. Y luego también que no hay esa esfera de agua. Y de hecho, la vuelta al mundo lo que acaba determinando es que más bien lo que sucede es que los océanos no conforman otra esfera de agua, sino que rellenan los huecos entre los continentes y están conectados unos con otros. Dicho de otra manera, que no hay dos esferas, sino que hay una sola, donde hay una serie de masas de agua, entre ellas esa nueva, una masa como el Pacífico, del que no se conocía, pero también hay una serie de masas de tierra, entre ellas una nueva, que es el Nuevo Mundo, ¿no? Esa cuarta parte que es América. Y claro, esto es importantísimo. Y de hecho, Copérnico, que suele ser citado como el primer eslabón de la revolución científica, en su gran obra, en el De Revolutionibus, lo dice. Dice que, claro, ¿qué hace Copérnico? Poner a la Tierra girar alrededor del Sol. Claro, para poder poner a la Tierra a girar alrededor del Sol, era necesario que fuera una única esfera. Y eso es lo que compete a los españoles y portugueses, ¿no? Demostrar que no hay dos esferas, sino que es una única esfera. Y ahí es donde está lo que posibilita precisamente el paso del geocentrismo al heliocentrismo. Y luego la otra cuestión es una cuestión más metodológica, porque a día de hoy, por ejemplo, estamos acostumbrados a decir descubrimiento científico. Pero el concepto de descubrimiento es un concepto geográfico que se populariza con el descubrimiento de América. Entonces, ¿en qué momento pasa a la ciencia, ¿no? Es muy curioso porque los autores de la Royal Society comparaban, por ejemplo, a Galileo con Hernán Cortés o le comparaban a Hooke pues, con Colón. Es decir, y hablaban de que en la naturaleza llegaban a decir hasta un Perú de secretos, ¿no? Es decir, es el paso del uso de esa experiencia, ¿no? Donde se empieza a ver que los españoles y portugueses han sido capaces de hacer cuestiones que antes no soñaban ni los griegos y los romanos, ¿no? Cuando se empieza a dar una importancia total a la experiencia, ¿no? Y eso es lo que llevará al concepto de experimento moderno. Claro, al empirismo realmente, ¿no? Y Carlos, ahí entra un debate que tú citas, ¿no? Que es el de los antiguos y los modernos. Explícanos un poco en qué consiste, porque realmente
también muy interesante en aquellos momentos, ¿verdad? Generalmente es curioso, en las historias de la ciencia anglosajonas hay un libro reciente de un historiador anglosajón llamado David Button, que es un libro magnífico, editado por Crítica, que es 700 páginas, que se llama La invención de la ciencia. Entonces, es muy curioso porque este autor dice que efectivamente el descubrimiento de América actúa como revulsivo en el desarrollo de la ciencia, ¿no? De lo que será luego la revolución científica. Pero luego apenas cita España, ¿no? Cuando España es precisamente el artífice de ese descubrimiento de América. Y entonces lo que está sucediendo aquí es que hay como una especie de ocultamiento, ¿no?, de esta serie de cuestiones, ¿no? Y luego me habías preguntado algo, pero ahora mismo me he despistado. ¿Se me puedes recordar? Sí, el debate de los antiguos y los modernos. Efectivamente, sí. Conecto con esto. Entonces, estos mismos historiadores anglosajones, por ejemplo, Stephen Sapin, en un libro sobre la revolución científica, que es de los más citados a nivel internacional, señala que una de las novedades de la revolución científica es que los nuevos científicos se dan cuenta de que están contradiciendo a los antiguos, en particular a Aristóteles, ¿no? Es el debate entre antiguos y modernos. Los franceses pues suelen decir que el principal artífice de abrir ese debate es Pascal, ¿no? Claro, lo curioso es que este debate ya venía abierto de 100 años antes, ¿no? En la España de principios del 16, porque los españoles empiezan a ser conscientes de que están haciendo cosas que nunca soñaron hacer ni los griegos ni los romanos, ¿no? Pues, por ejemplo, el dar la vuelta a la Tierra, ¿no? Esa cosa tan grande, como decía Pedro de Medina, que es que con un mapa y un compás y una brújula uno sea capaz de dar la vuelta a la esfera terrestre. Y esa otra cuestión que, por ejemplo, decía el padre Acosta, que era observar el cielo desde el hemisferio austral, ¿no? Cosa que nunca habían hecho los griegos ni los romanos, los antiguos. ¿Qué anclajes Carlos dio entonces a España? ¿Cuáles son los anclajes, ¿no? Que dio realmente España entonces a lo que se conoce popularmente o en la historiografía como la revolución científica, que específicamente? Pues uno es la teoría de la esfera terrestre, de confirmar efectivamente, ya sin vuelta de ningún tipo de duda, ¿no? Porque la confirmación es una confirmación experimental, es la propia vuelta al mundo que da Juan Sebastián Elcano, ¿no? Claro. Que no hay dos esferas, sino que no hay una esfera de tierra y una esfera de agua en la cual la de tierra está sumergida, sino que la Tierra es una única esfera en la cual los océanos ocupan los huecos entre los continentes. Eso por un lado, ¿no? Que es lo que precisamente, si solamente hay una única esfera, es lo que va a permitir a Copérnico dar el siguiente paso, que es poner a esa esfera, una única esfera, a girar alrededor del Sol, ¿no? Entonces tendríamos, por un lado, eso, ¿no? Por otro lado, pues avances en historia natural que van describiendo pues la flora y la fauna de ese nuevo mundo desconocido que era América, ¿no? También, por supuesto, el mapa mundi, ¿no? El pabellón real, ese mapa mundi que estaba custodiado en la Casa de la Contratación, que lo que va haciendo por primera vez es pues prácticamente desbordar por completo el mundo conocido durante 1500 años, ¿no? Y mostrar pues que hay un otro continente, otro océano. No, ahora en la imagen vemos el mapa de Juan de la Cosa, ¿no? Que es el paso hacia ese mapa mundi, ¿no? Entonces, las aportaciones serían la esfericidad de la Tierra, el mapa mundi y luego, a un nivel metodológico, el poner a los euros... Ese es el mapa de Diego Rivero, el que ahora aparece. Exacto. Es una copia del padrón real, que era el mapa que estaba custodiado en la Casa de la Contratación de Sevilla, ¿no? Y a un nivel pues más metodológico es abrir vías hacia una nueva forma de hacer en el mundo, que ya no es especulativa, sino que es práctica, en donde pues grandes teorías geométricas, que eran, por ejemplo, la de la esfericidad, la de la esfera terrestre, pues son capaces de estar involucradas con el propio mundo, ¿no? Con el movimiento de los barcos. Sí, ¿y qué papel jugó, Carlos, América porque, bueno, además, luego, eso sin contar, por ejemplo, bueno, América en este caso, desde el punto de vista de eso, científico, geográfico y tal, pero también desde el punto de vista, yo que soy más de humanidades, pues desde el punto de vista burocrático, por ejemplo, el desarrollo del Estado, que también forma, bueno, la sociología y el Estado, ¿no? La teoría del Estado, teoría política, la Escuela de Salamanca, ciencia jurídica, en fin, es una cantidad de cosas extraordinarias, porque
Cuando tú te vas al Museo de India, al Archivo de India, y empiezas a ver aquella maquinaria burocrática absolutamente desproporcionada para el siglo XVI y XVII, ¿no? Cómo hacían funcionar un imperio que era inabarcable en la época de Felipe II, era absolutamente inabarcable por completo, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Con aquellas comunicaciones. Es decir, es que también se desarrolló. Bueno, luego, si quieres hablamos ya de la literatura, pero por ejemplo, eso también, es decir, el Estado, la ciencia jurídica, eso aparte de lo que es la ciencia, digamos, ciencias exactas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Claro, pues ahí el influjo es total, ¿no? Desde, por ejemplo, actualmente hay una corriente económica, los liberales, que suelen mirar como padres de la economía la Escuela de Salamanca, ¿no? Por las cuestiones que se plantearon estos teólogos, ¿no? Claro, yo iría más allá. Creo que la importancia de esos teólogos y juristas que van a ser, como por así decir, los ojos y las manos del rey al otro lado del Atlántico, ¿no? Del Mar del Norte, tienen que ver sobre todo con abrir una nueva visión filosófica, ¿no? Con, por así decir, la filosofía moderna, ¿no? También surge en España, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con la escolástica hispana, ¿no? Y con la síntesis que, por ejemplo, va a ser Francisco Suárez, ¿no? Y toda la escuela de Salamanca, que va a estar ligada pues a problemas prácticos, pues desde si España tiene derecho o no a entrar en las Indias, que es lo que se suele reconocer como las bases del derecho internacional y que es la polémica de los justos títulos, ¿no? Pero también, posteriormente, pues todo con lo que tiene que ver el debate con los protestantes sobre la defensa de la libertad humana. Con lo cual, América es importante no solo, ya digo, como bien has dicho, en las ciencias exactas, sino también en plantear una serie de problemas que tienen que ver con la economía, con la historia, porque también hay que recordar, los misioneros que se van a aquellas zonas son los que van a ser, por así decir, los primeros etnógrafos, ¿no? Las primeras gramáticas del náhuatl, y si a día de hoy pues se conserva el náhuatl y sabemos cómo se escribía y cómo funcionaba, es precisamente por esos franciscanos que se interesan por estas culturas indígenas y empiezan a ponerlas pues negro sobre blanco en papel. Sí, sí, no, y además es verdad que has citado efectivamente en ciencia económica, ¿no? Que hasta Hayek y Schumpeter, en fin, gente liberales, ¿no? De la escuela austriaca muy reconocidos, pues ellos señalan que efectivamente una de sus fuentes principales es la escolástica española, una cosa que era, yo creo que hasta hace poco, pues bastante desconocida, ¿no? Se entendía como que España había despreciado el comercio, que también es otra de las cuestiones, ¿no? Como diciendo, bueno, no, es que tampoco se promocionó el comercio, no se promocionó la libertad individual para comerciar, todo eso también está de alguna manera en entredicho, ¿no? Sin embargo, tampoco se conoce bien, ¿no? Claro, la Casa de la Contratación era tanto, hay autores ingleses que dicen que es la primera institución científica, pero claro, también era una institución con intereses comerciales que controlaba la navegación oceánica, ¿no? Y la ida y venida de los barcos. Pero claro, tampoco se conoce que, por ejemplo, en La Coruña también se estableció durante un cierto periodo de tiempo, si no recuerdo mal, en la segunda mitad del 16, una casa de la especiería, ¿no? Que estaba pensada pues para la navegación a las Islas de las Especias, a las Molucas, pues para el comercio pues de las especias. Quiero decir que estas primeras empresas, por así decir, multinacionales, ¿no? Podríamos incluso decir, ¿no? Globalizadas, tienen su base precisamente en los puertos españoles del momento. Y Carlos, volviendo a eso de la operatividad, que es tan importante para la teoría del materialismo filosófico, que es la que manejas tú también, ¿qué significa, por ejemplo, la ingeniería española, los ensayadores? ¿No? Es una cosa que tú también te metes muy, muy a fondo con eso, ¿no? Por ejemplo, a Alonso de Barba, ¿no? Gente así, ¿no? ¿Qué importancia pueden tener, no? Claro, en el desarrollo de la química, ¿no? Va a ser muy importante lo que luego será la química, aunque claro, la química como ciencia, como tal, pues no cierra categóricamente, por así decir, hasta Lavoisier. Pero claro, aquí van a ser muy importante el desarrollo de todo lo anterior, que tiene que ver, por ejemplo, con la metalurgia del oro y de la plata. Y aquí están las aportaciones, pues lo que has mencionado, ¿no? De Bartolomé de Medina o de Alonso Barba, ¿no? Que pues sacerdotes que controlaban lo que era la extracción del oro y de la plata, pues por ejemplo en Potosí, ¿no? Y que algunos de ellos escribieron algunos libros como el de Arte de los Metales,
que es curioso porque era el libro de cabecera de Newton en La Casa de la Moneda, porque no hay que olvidar que a Newton, aunque le concebimos a día de hoy como ensimismado con la manzana, pensando si caía o no caía y la fuerza de gravedad, pues él era el que estaba en la Casa de la Moneda londinense preocupado de problemas como el acuñar moneda, que eran precisamente los mismos problemas que podían preocupar a los españoles que estaban afincados en Zacatecas o en el Potosí, ¿no? Y de hecho el libro que manejaba Newton era un libro, pues eso, el arte de los metales, obra de un ensayador español. Sí, bueno, y otra de las cuestiones, ¿no? Los llamados regimientos de navegación, ¿no? Que es una cosa que antes pasamos un poquito por encima, pero que me gustaría que también explicaras, ¿no? Que eran, ¿no? Porque mucha gente pues, probablemente no lo conozca, ¿no? ¿Qué eran Claro, los dos productos, ¿no? Si hubiera que señalar con un dedo, ¿no? A los dos productos de científicos de la cosmografía española del 16, uno eran los mapas, ¿no? Que en imagen hemos sacado dos, ¿no? Y otro eran los regimientos de navegación, que eran, por así decir, como libros que reunían los conocimientos cosmográficos y astronómicos de la época, pues para poder navegar, ¿no? En España hubo muchos, ¿no? Pero hubo dos muy importantes. Uno de ellos es el de Pedro de Medina y el otro es el de Martín Cortés, ¿no? Y son libros que conocieron un montón de ediciones en Europa. El de Pedro de Medina, por ejemplo, era el preferido de los franceses y el de Martín Cortés el de los ingleses, ¿no? Y años después hay un historiador de la náutica, Navarrete, que llega a decir que Europa aprendió a navegar en los libros españoles, ¿no? En estos libros, Pedro de Medina tiene una frase preciosa, ¿no? Que yo antes he parafraseado, que dice eso, ¿no? Él enseñaba ese gran secreto que es que con una raya sobre un mapa, ¿no? Una aguja, pues uno pueda dar la vuelta al mundo. Sí, yo además es que eran una tecnología absolutamente punta en aquel momento y que copiaron después los ingleses, porque tú señalas también después uno de los libros de Céspedes, como es Bacon, Francis Bacon prácticamente lo copia, es decir, es que es tal cual, le pone hasta la misma sí. Portada, ¿no? De alguna manera. Este es el padre García de Céspedes, que era uno de los cosmógrafos de Felipe II, escribió uno de los últimos regimientos de navegación del siglo XVI, no recuerdo, o a caballo con el XVII, no recuerdo ahora exactamente. 1606. Sí. Y resulta que la portada de este libro es pues el símbolo imperial por antonomasia, ¿no? Que es el Plus Ultra. Y lo curioso es que Bacon, el canciller Bacon, ¿no? Que muchas veces pasa por el filósofo que inaugura la modernidad, en una obra posterior calca, que es lo que se está viendo ahora en pantalla, sí, calca la portada, ¿no? Donde vuelve a poner el Plus Ultra, las columnas de Hércules, ¿no? Y el navegar más allá. Claro, porque el navegar más allá era lo que se estaba entendiendo en la época como hacer un descubrimiento, ¿no? Y aquí es donde estamos viendo cómo el descubrir de América pasa a ser al descubrir la naturaleza, ¿no? El descubrir de las leyes físicas que están detrás en el mundo, ¿no? Entonces, el préstamo es total, no solamente es el préstamo de la portada, sino también el préstamo de los métodos, ¿no? Y de los conceptos. Sí, además Bacon era un muy aficionado también a la alquimia, ¿no? Con lo cual también se inspiró mucho en las obras españolas, ¿no? Sí, el canciller Bacon, aparte que en el planteamiento, por ejemplo, de sus obras pues, utópicas, ¿no? Obviamente estaba también muy influido por lo que él leía de lo que estaba pasando en América, ¿no? Y esa visión que a él le llegaba de las descripciones que, por ejemplo, españoles y portugueses hacían pues de los indios. Sí, evidentemente, ¿no? Claro. ¿Qué papel tiene entonces América, Carlos, también en digamos, ya no solo en la génesis, sino en el desarrollo de la ciencia en España, ¿no? Porque tú dices que es absolutamente fundamental, ¿no? América es fundamental, ¿no? Yo creo que el factor América es fundamental por varias razones, tanto a nivel científico como, por supuesto, a nivel político, con lo que tiene que ver con el imperio, pero también a nivel filosófico, ¿no? La cantidad de problemas que va a plantear el descubrimiento de América a los filósofos teólogos españoles, pues también es fundamental. Entonces, yo creo que sin el factor América es lo que funciona de motor del desarrollo científico y filosófico en la España del 16, pero también es lo que va a funcionar
de motor pues para el resto de naciones europeas, ¿no? Al norte de los Pirineos. Sí, Carlos. Y, por ejemplo, también tú hablas, ¿no?, de la reforma del calendario gregoriano, hablas de la recepción de Copérnico. Es decir, ciertamente el panorama que cuando uno se mete de verdad en el tema, que se describe, pues no tiene nada que ver con lo que nos habían contado, es que absolutamente nada que ver, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pues, por ejemplo, me acaba de recordar, ¿no? Una última... si todos recordamos la película que hizo Ridley Scott, ¿no? De 1492, ¿no? De Cristóbal Colón, ¿no? Y una de las escenas era cuando Colón discute con los teólogos en Salamanca si el viaje de Colón que le ha propuesto a los reyes católicos, pues tiene sentido o no, ¿no? Entonces, en la película de Ridley Scott, pues ridiculizan un poco a los filósofos teólogos españoles como que vienen a sostener como que la idea de Colón de que la Tierra era una especie como de huevo o de esfera, ellos sostienen que es plana. Cuando en la realidad no se estaba discutiendo eso. Lo que estaban diciendo los cosmólogos, los cosmógrafos, teólogos españoles, es que la Tierra era mucho más grande de lo que Colón decía. Y entonces navegar desde España hasta China era un viaje mucho más largo de lo que él decía. Y de hecho, pasado el descubrimiento de América, es que tenían razón. Porque aunque Colón se murió pensando que lo que había encontrado era Cathay, pues la China o las regiones cercanas, lo que se había encontrado era un nuevo continente, porque las medidas de la Tierra correctas no eran el mundo tan pequeño como pensaba Colón, sino que tenían razón precisamente los teólogos salmantinos. Y luego ya, Carlos, hablas de otra etapa, digamos, en la ciencia española, donde señalas también dos fechas concretas, ¿no? Una es 1687 y otra es 1708, ¿no? Serían estas dos hitos, ¿no? Que explícanos un poco por qué concretamente has elegido estos dos momentos. Después de ese momento, por así decir, de gran esplendor, que es la ciencia española del XVI, el siglo XVII, pues es un siglo de una cierta atonía, ¿no? Donde España pues lo vive pues con gran conflictos, ¿no? Con guerras y también sobre todo porque el factor América ya está prácticamente explorada, está prácticamente civilizada y lo que es la ciencia en la península ibérica, en lo que es la España peninsular, pues se estanca, ¿no? También sobre todo porque lo que más falta hacía en aquella época pues eran más bien pues soldados y teólogos juristas para gobernar lo que ya se tenía, ¿no? Sin embargo, el siglo XVII pues tiene su momento de importancia en lo que es la ciencia novohispana, ¿no? Con grandes obras allí. Pero el momento en el cual empieza por así decir, a cambiar la cosa en la España peninsular, no así, ya digo, los virreinatos americanos, que durante el siglo XVII conocen un esplendor científico muy importante con personajes como Alonso de Veracruz o Carlos de Sigüenza y Góngora, es en la fecha que has dicho, 1687. Es curioso porque es la fecha de publicación de los Principia, pero es la fecha también en que un médico español, Juan de Caboyada, publica una carta, la carta filosófico-médica, donde es una especie de manifiesto de un grupo de científicos que están diciendo, bueno, que recoger los nuevos desarrollos científicos que había habido a lo largo del siglo XVII al norte de los Pirineos, ¿no? Esos son los novatores. Estos novatores van a ser la base de lo que luego va a ser el gran desarrollo científico durante todo el siglo XVIII, ¿no? Con las expediciones ilustradas, con Jorge Juan, Antonio de Ulloa, hasta llegar a una fecha que es la de 1808, que es cuando pues el Imperio Español se fractura y el factor América, ese factor al que recurrentemente ha servido de motor, pues obviamente deja de actuar, claro, cuando los virreinatos americanos se emancipan y empiezan a ser pues repúblicas independientes. Y Carlos, hay una tesis que está muy, muy, muy extendida, es que España no tuvo ilustración, o que la ilustración de alguna manera pasó pues, un poco de largo por España, ¿no? Yo qué sé, si coges pues las obras de Jean Sarrail, de lo mismo que con el humanismo, ¿no? Bataillon sí. Viene a decir un poco como que el humanismo en España también como que el erasmismo en este caso, ¿no? Como que es una cosa que sí, pero no. ¿Cómo ves tú la ilustración española? Es decir, ¿se puede hablar de una ilustración española propia, importada? ¿Cómo lo ves? Claro, es muy curioso, es muy bonita la comparación que has hecho, claro, porque
pasa un poco lo mismo que con el humanismo. Si el humanismo lo entendemos por el erasmismo, pues es cierto que o uno empieza a considerar a ciertos autores, incluso a Cervantes, como erasmistas, o es difícil sostener que hubo humanismo en España. Claro, pero el problema no está tanto en saber si hubo ese humanismo o no en España, cuanto en la definición que se da de ese humanismo. Porque, claro, si por humanismo entendemos el erasmismo, pues ahí, Claro, está el problema, ahí ¿no? está el problema. Cuando en España hubo, el humanismo fue pues fundamental, ¿no? Con todos los médicos españoles, que son los primeros que empiezan a hacer una crítica radical, pues desde el, por así decir, desde el quadrivium al trivium, ¿no? Con esos médicos como Gómez Pereira o como Huarte de San Juan, por cierto, un Huarte de San Juan cuyo examen de ingenios fue una obra que conoció muchísimas ediciones en Europa y que incluso cita en algún momento, hay una cita manuscrita que se suele decir que lo llega a citar hasta Spinoza. Entonces, ahora pegando el salto sucede lo mismo con la ilustración. Claro, si por ilustración entendemos la ilustración al modo francés, es decir, una ilustración fundamentalmente anticlerical o anticatólica, pues efectivamente ahí es complicado, pero claro, habría que definir en ese sentido, si uno entiende por ilustración eso, pues efectivamente no tiene ningún sentido reconocer eso más que a lo mejor de una manera degradada en España. Lo que sucede es que el rótulo de ilustración yo creo que tiene mucho de propaganda francesa para intentar homogeneizar todo el desarrollo científico y cultural a lo que se estaba haciendo en el país vecino, ¿no? Y donde la visión un poco negra de lo que sería la España de los Austrias y de lo que de ella quedaba en el siglo XVIII tiene también mucho que ver con el cambio de monarquía, ¿no? Porque con el paso de los Borbones, de los Austrias a los Borbones van a favorecer pues esa visión de los Austrias negrolegendaria, ¿no? Como una manera de asentarse ellos en el trono, ¿no? Cuando precisamente a lo mejor no era así. Y si hay que aceptar, pues muchas veces hemos dicho, como decía Gustavo Bueno, citar algún ilustrado español, pues ese ilustrado es el padre Feijóo en nuestro caso, ¿no? Que es precisamente un ilustrado, pero ¿cómo? Con faldas, ¿no? Como hemos dicho que es la tradición española. Sí, sí, por ejemplo, y antes hablabas de los humanistas españoles y de los médicos del Renacimiento español o del humanismo español, y Miguel Servet, sin ir más lejos, que fue quemado precisamente por los protestantes. Entonces, por eso te digo que efectivamente todo depende de cómo se miren las cosas, ¿no? Claro, ¿dónde pongas la lupa? Nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Yo te quería, ya me has contestado parcialmente la pregunta, pero te quería, era la pregunta que tenía pensada, pero ya me la has prácticamente contestado, pero era si hay una discontinuidad, ¿no? Si hay una discontinuidad científica entre la concepción o la España, digamos, de los Habsburgo y de la España de los Borbones, ¿no? Es decir, si fue de alguna manera, bueno, a decir, entre comillas, positiva o negativa, sí. ¿No? Pero ahí sí puedes incidir un poco más en eso, que me parece una pregunta muy importante. Sí. Yo creo que efectivamente ahí hay una discontinuidad importante en el cambio de dinastía, ¿no? Sobre todo por lo que tiene que ver con la propaganda francesa, que era fundamentalmente antiespañola, ya que Francia, durante la Guerra de los 30 años, es el enemigo que está muchas veces detrás de los apoyos a los protestantes, pues para intentar arrebatarle la hegemonía en Europa al Imperio Español. Y eso pesa mucho en el cambio. Es decir, cuando los Borbones se asientan en el trono español, hay una especie de condena de todo lo que son las formas culturales previas, ¿no? Y sobre todo la visión, pues, por ejemplo, muy negativa del reinado de Carlos II. Cuando hay estudios pues, recientes, pues, por ejemplo, del historiador Luis Ribot, que ya muestran cómo en la segunda mitad del reinado de Carlos II los indicadores económicos, pero también culturales y científicos, estaban mejorando notablemente, ¿no? No solamente con la presencia de novatores, sino con el desarrollo, pues, por ejemplo, de instituciones académicas, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, ese cambio yo creo que supone un cambio de mentalidad total y donde empieza a suceder como que para sentarse hay que ver todo lo que tiene que ver con los Austrias como algo negativo. Claro, en el punto de vista científico, efectivamente, y no se puede negar, los Borbones van a favorecer pues con la fundación de diversas instituciones, un desarrollo científico
muy importante, ¿no? Pues, por ejemplo, en Madrid, con todo lo que tiene que ver con la Colina de las Ciencias, ¿no? Que es donde a día de hoy se ha asentado el Museo del Prado, el Observatorio Astronómico, es decir, un desarrollo de el Jardín Botánico, ¿no? Un desarrollo de una serie de instituciones que obviamente van a dar un empujón nuevo a la ciencia española. Sí, correcto, sí. Muy bien, pues Carlos, se nos agota el tiempo. En televisión, como siempre decimos, el tiempo es oro y ha sido verdaderamente un placer tenerte aquí. Creo que hemos dado una imagen, yo creo que de conjunto de lo que ha sido la ciencia española. Se nos quedan muchos temas en el tintero, podríamos hablar de matemáticas, en fin, de algunos si quieres, pues darnos algunas pinceladas más de algunos personajes que sean muy importantes y que en España no conozcamos bien, pues con eso podríamos ir cerrando. Pues nada, yo lo que recomendaría pues a las personas interesadas en estos temas, ¿no? Es que pues se intenten adentrar, ¿no? En lo que es la historia del siglo XVI, ¿no? Y en lo interesante que son esos cosmógrafos, ¿no? Pues desde Pedro de Medina, Martín Cortés, incluso el propio Américo Vespuccio, que estaba naturalizado español y es uno de los primeros cosmógrafos pues situados en la Casa de la Contratación, ¿no? Ver cómo el panorama, cuando uno se sumerge en las biografías de estos personajes, es mucho más rico de lo que la historia dominante nos ha enseñado. Vale, perfectamente. Creo que ha quedado bastante claro que España no ha sido ese solar, ¿no? Que no aportó nada a la civilización europea y a la civilización, digamos, bueno, universal, digamos, a la historia universal, ¿no? Ha quedado perfectamente claro. Muchas gracias, Carlos, por tu amabilidad, por haber estado en este programa de prólogos. Y ya sabes que aquí tienes tu casa. Cuando presentes tu nuevo trabajo, pues aquí tienes tu espacio para venir a dialogar con nosotros. Muchísimas gracias por tu presencia, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Y ya vamos cerrando este programa de prólogos de esta semana. Les emplazamos, como siempre, a seguir viendo la programación de Gran Canaria Televisión, esta televisión que se hace aquí en Tel de Gran Canaria, pero que tiene vocación, por supuesto, para toda la isla, para toda Canarias, para toda España e incluso con programas como este para toda Hispanoamérica. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.